Vale, ¿por qué os voy a poner aquí la diapositiva? ¿Vale? Porque realmente aquí ahora vamos a ver que hay un periodo, ¿no? que, un poco, que nos lo vamos a saltar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que también las empresas pasan periodos entre comillas, no es que no pase nada, sino que, bueno, se van adaptando al entorno, hay cambios internos, hay cambios que tienen que ver, pues lo que comentábamos. Sí que es verdad que el periodo entre el 63 y el 93 es un periodo en que, digamos, cuando tuvimos los picos relacionados con la exportación, realmente fueron esos años que se creció mucho a nivel de exportación, y fueron años en que también antes veíamos que abríamos nuestra primera tienda, ¿vale? Fue un poco cuando se empezó a poner más foco en el crecimiento en el mercado nacional, ¿vale? Realmente se vio que el negocio de las tiendas era negocio, por un poco repetir la palabra, y por lo tanto hay esa fase, esos 30 años, ¿no? de que la empresa va siguiendo podríamos decir, como un crecimiento orgánico, poco a poco, ¿vale? Esto también tiene que ver pues, con lo que son las empresas familiares, ¿no? Y en nuestro caso también con una empresa que, como os comentaba antes, era de dos socios. Uno es el que estaba en el negocio, otro que no, ¿no? Entonces, aquí sí que hay un momento en que habrá un pico que nos va a llevar, esta flecha va a tirar bastante para arriba, porque también desde el punto de vista del señor Gasó, que era el que llevaba las riendas del negocio, hay un cambio generacional también, que entra la segunda generación de la empresa, ¿vale? Entran sus hijos y de alguna manera ahí hay un empuje a que se abran más tiendas a nivel nacional, y también va a ser un poco el empuje que hacía falta para decir, bueno, ¿por qué no vamos a probar a hacer lo que estamos haciendo aquí? Vamos a ver si lo podemos hacer fuera. Vale. Bueno, un poco grandes preguntas, ¿no? Al final es la expansión internacional, ¿cuándo es el momento de hacerlo? Bueno, esto un poco tiene que ver lo que os comentaba, ¿no? Un poco, este fue el modelo de lo que llamamos integración vertical que teníamos en la compañía, ¿vale? Llegó un momento en que antes veíamos que teníamos nuestra fábrica, ¿vale? Por lo tanto teníamos nuestro propio producto, teníamos nuestro I+D, que lo que nos permitía es ir sacando producto nuevo. Por el volumen que teníamos y por tanto a nivel interno como a nivel de exportación, ya teníamos un almacén y teníamos creado una logística de distribución que nos permitía poder poner el producto tanto a nivel nacional como a nivel internacional en el momento adecuado, ¿vale? Estábamos creciendo en la parte de la venta de detalle en centros propios en España. Continuábamos con la venta mayor, que es lo que os comentaba, que esos años venta mayor era la venta que hacíamos a las ópticas como canal de distribución. Teníamos la exportación y llegó un momento en que el paso que un poco tenía su lógica es el hecho de decir, mira, en primer lugar, que esto sí que lo estábamos haciendo, llegamos a tener, y como veremos en algún caso particular de implantación fuera, tuvo que ver con esto. Había países grandes en que los que realmente teníamos, ya no solo que vendiéramos nosotros directamente, sino que teníamos un distribuidor en el país. O sea, hubo países como por ejemplo Turquía, o teníamos Chile, o teníamos México, que realmente ya no llegábamos tanto a través de pequeños ópticas de allí, sino que lo que hacíamos es que teníamos un distribuidor grande que era el que ponía nuestro producto, ¿vale? Entonces, podríamos decir que a esta pirámide lo que cada vez sería más que esta pata se queda una pata coja, que tenía que ver con la parte de poner de salir con nuestros propios centros, ¿vale?
Cualquier pregunta, por favor, sentiros libre de esto. Bueno, segunda pregunta, o sea, segunda cuestión está relacionada es, bueno, hemos visto que teníamos esa pata, ¿no? Que decíamos, ya es el momento, ¿no? Ya es lo que toca ahora, ¿no? El vamos a ver qué, ¿no? El tema es dónde. Buscar los nuevos mercados en los que operar, ¿no? Un poco, habréis visto en la parte teórica, ¿no? Pues que un poco lo que se suele hacer es una labor de investigación, ¿no? La investigación de mercados, lo típico debe ir viendo y tal. Bueno, desde el punto de vista, y aquí lo vamos a ver en esta primera fase, ¿no? Hay una cosa que muchas veces pasa en las empresas familiares, ¿no? Y es que realmente esto que está en la parte teórica, pues a veces el impulso te lleva a que entras en un país un poco por circunstancias X, ¿no? Y es un poco nuestra experiencia. Luego veremos en qué países fuimos poniendo primero una bandera, pero sí que os puedo decir que realmente en nuestro caso no fue algo, no hubo un análisis, como luego veremos si en la segunda fase que hicimos, un análisis muy estricto, muy en detalle del hecho de decir vamos a ir a estos países, ¿no? Sino que, bueno, al final, como veremos, fueron un poco como más circunstancias, cosas como más circunstanciales, ¿vale? Y es un poco aquí lo que vengo a reflejar, ¿no? O sea, al final las pymes, las decisiones relativas a la entrada y expansión en los mercados extranjeros se toman después de una evaluación subjetiva, ¿vale? No quiere decir siempre, ¿no? Pero bueno, suele pasar. Y la investigación es menos rigurosa, menos formal y menos cuantitativa que en las empresas grandes, ¿vale? Bueno, esto lo vivimos nosotros y luego veremos también que cuando nos hicimos más grandes y vamos ya a entrar en otros países, sí que no era tan por donde me sopra el viento, entre comillas, sino que había un trabajo detrás. Vale, el cómo, ¿no? ¿Cómo íbamos a los países? Pues al final es un tema que no es baladí, por eso lo quiero poner aquí. Accionariado 50% quiere decir que nosotros al final eran dos socios. Un socio no estaba en el día a día del negocio, otro sí. Eso implica también que te puedas encontrar, y era nuestro caso, que los intereses sean diferentes, ¿vale? Al final te puedes encontrar con un socio que ya le esté bien una empresa que tiene una dinámica, ¿vale? Mientras llámala a lo mejor un cierto aversión al riesgo, por decir, ¿no? O sea, esta es una empresa con una base sólida, es una empresa que da unos resultados, es una empresa que está creciendo en España, etc. Cada año me rinde tanto, a mí ya me está bien, ¿vale? Por otro lado, te puedes encontrar con la otra parte que no. Pues esto en nuestro caso sí que tuvo influencia en esa primera fase del decir dónde vamos, cuándo y cómo, ¿no? Porque al final hay un tema que tiene que ver, lo veíamos al principio, pues con la capacidad económica, ¿no? Entonces al final, antes lo veíamos en esa flecha de crecimiento, no solo o sea, el crecer en España era a base de invertir, en abrir centros, sí que veíamos que era un poco caballo ganador, ¿no? Porque, o sea, era un tema de abro centro y empiezo a tener rendimientos rápidos, ¿no? Pero al final siempre un poco desde la parte del que está fuera, ¿no? El convencerle, el por qué nos tenemos que meter en esto, cuesta, ¿vale? Entonces un poco ahí, este es un tema que en nuestro caso nos frenaba. Vale. Antes ya os he comentado, ¿no? Nos encontramos también con el cambio generacional en la parte del señor Gaso, que era el socio que estaba dentro de la empresa, ¿vale? Claro, las nuevas, los hijos un poco, sus expectativas eran un poco diferentes, ¿no? Venían con una predisposición un poco
hacer cosas nuevas. Y antes lo decía, ¿no? Un poco la capacidad financiera. Al final es, como empresa familiar tienes una capacidad X, sí que te puedes endeudar, etcétera, pero eso supone explicarle a un accionista X que te tienes que meter en determinados. Entonces aquí se sigue un poco un principio bastante de prudencia, ¿vale? Lo que os decía, no podíamos olvidar de que en España seguíamos creciendo, ¿vale? Por lo tanto, era, pues sí, pongo dinero aquí o lo pongo aquí, ¿vale? Por eso esa primera, ahora lo veremos un poco a qué países fuimos, es un poco como lo que hemos llamado la expansión internacional 1, ¿no? Es un poco como decir, bueno, sí que hicimos, pero a lo mejor podríamos haber hecho más o de otra manera, ¿vale? Lo que os comentaba, bueno, esto es un poco el reflejo, ¿no? de dónde estábamos en cuanto a tiendas y cómo fuimos, ¿no? En cuenta, yo por ejemplo entré en la empresa en el año 96, precisamente por un poco viviendo ya, me pilló ya un poco cuando se había dado este salto, pero claro, luego yo viví todo esto, ¿no? Entonces al final era un poco lo que se intentó es bueno, ir profesionalizando más la empresa, ¿no? Porque el volumen que teníamos era muy. Entonces, bueno, al final crecer aquí suponía tirar parte de aquí, por lo tanto, al final el proceso de internacionalización iba un poco al ralentí. El crecimiento, perdona, siempre con centros, abriendo centros. Sí, o sea, un poco no aquí. Buscando distribuidores, sino abrir centros. Aquí un poco ya tiene que ver con el cambio generacional y tiene que ver un poco con el cambio que se vio aquí. Y propios, no asociados con nadie del país ni nada, no. Sino propios centros GAES. O sea, realmente se vio que aquí había un nicho de mercado muy importante y que al final sí que, a ver, aquí lo que pasa es que los centros, la mayoría no eran centros comprados, eran con alquileres, ¿vale? Pero sí que se vio que realmente había una capacidad muy rápida de que los centros fueran rentables prácticamente en muy poco tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, al final se ocupó un nicho de mercado, porque es lo que luego veremos un poco lo que tiene que ver con el reconocimiento de marca, etcétera. Aquí fue copar el mercado de España, porque se vio que era una vía, ¿vale? ¿Son centros en España? Estos son centros en España. Pensaba que era en la expansión internacional. No. Esto es un poco la parte que tiene que ver con los centros en España, básicamente, ¿vale? Que llegamos, ahora estamos en 600 y algo, pero bueno, luego veremos si nos da tiempo un poco, que es fruto de la fusión con el segundo, etc., con lo de la compra, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver en este periodo que hay aquí de tiempo, ¿vale? Un poco dónde nos situamos. Vale, luego hablaremos un poquito más en detalle de qué pasó, cuál fue un poco la historia de cada uno de estos países, ¿vale? Pero de manera muy sucinta, y forma parte un poco de esta, o sea, os podría explicar muchos análisis de mercado y tal, pero es lo que os decía, empresa familiar, de dónde salimos, cómo lo hacemos, pues en este primer impulso. Por ejemplo, en el 93, que fue Portugal, ¿no? El primer sitio donde estuvimos y que llegamos a tener unos 30 centros, pues fue simplemente por una cuestión de mera logística, ¿vale? Al final, nosotros teníamos un director. España estaba distribuida por regiones, ¿vale? Al final, tal y como se fue haciendo la estructura, ¿vale? En España teníamos 7 regiones, que en cada una había un director regional con una serie de responsables, ¿vale? Entonces, en el caso de la región, había una región que era Galicia, que, bueno, por proximidad al territorio y por su particularidad, pues estaba solo como una región. Entonces, el director, perdón, no el director, el segundo del director, al final es una persona que tenía conocimiento del sector portugués, que empezó a ir a ofrecer el producto a nivel de mayor, de lo que veíamos antes, de exportación, ¿vale? Y bueno, vio que en este caso en Porto, que es donde empezamos,
estaba muy cerca de Vigo, o sea, al final los desplazamientos con Vigo eran muy cortos, etcétera. Vio que el mercado no estaba explotado y empezamos por ahí, ¿vale? Luego esto tiene que ver un poco a dónde llegamos y si podíamos haber ido más deprisa, ¿no? Por eso os he puesto primero antes los inconvenientes, ¿vale? Estábamos creciendo en España, el tipo de accionariado, etc. Porque probablemente hay mercados que a lo mejor sí que podíamos haber ido un poco más deprisa y podíamos haber llegado a una posición mucho mejor, ¿vale? Fuimos a Chile, en este caso Chile vino con un distribuidor, ¿vale? Luego os explicaré un poco más en detalle. De Chile saltamos a Argentina un poco ya que estamos en Chile nos vamos a Argentina, que parece Chile todo era muy fácil para montar una empresa, tal, no sé qué. Pues venga, nos vamos a Argentina, que está al lado. Todo lo contrario, una burocracia, corralito, bueno, aquí las vimos todas. Nos fuimos a Italia, nos fuimos una primera vez a México e hicimos un primer tanteo en Brasil, Turquía y Holanda, ¿vale? Esta es un poco la primera, lo podríamos decir, la primera incursión, ¿vale? Que luego os explicaré un poco más en detalle qué es lo que pasó en cada país. Pero podríamos decir que ahí fue un proceso que aunque parezcan muchos años, ¿vale? Bueno, el aprendizaje no es fácil, ¿vale? Entonces, yo saltaría a Portugal, que de hecho si veis aquí hay como 6 años y esto fue un poco, nos establecimos ahí un poco de rebote, o sea, no había ni la idea, pero bueno, nos establecimos. Aquí sí ya había un interés más de, oye, vamos a empezar tal. Bueno, hay como en todo sus aprendizajes, ¿vale? Y hubo sus fallos, y hubo sus historias, y de alguna manera un poco eso ralentizó el proceso de la expansión internacional. Vale. Un poco esta primera parte tiene que ver con somos nosotros los que decimos el qué. La segunda parte tiene que ver ya más con qué está pasando en el mercado y qué tenemos que hacer, ¿vale? Pues a veces cuando hablamos luego sale en algún momento, es decir, creo que un poco va con lo que tú comentabas, ¿no? Que llega un momento en que ya no es algo que sea una opción, ¿vale? Sino que llega un momento en que tiene que ser una obligación.